Hola, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que yo estoy muy contento porque Dios nos permite que nuevamente podamos contactarnos a través de este medio y en esta tarde y en este día domingo poder compartir con vos la meditación de la palabra de Dios, considerar lo que Dios a través de su palabra nos dice a cada uno de nosotros. Y vos sabés que estaba leyendo en el libro de Segunda de Reyes y al poder leer la vida de uno de estos reyes, me llamó mucho la atención, tocó mi corazón ver las actitudes, las decisiones que este rey tomó con respecto a su vida y con respecto a Dios. Vos sabés que en este tiempo, cuando estaba el reino de Judá y estaba el reino de Israel, muchos de los reyes habían optado por dejar a Dios, por olvidarse de la palabra de Dios, por no hacer la voluntad y guiarse por lo que hacían los pueblos que estaban alrededor, poder ver los ídolos que ellos tenían, poder ver las costumbres que ellos tenían, y ellos querían imitar y querían seguir esa manera que tenían de llevar estos pueblos. Pero aquí, considerando en la vida de un rey llamado Ezequías, la historia de él la encontramos en Segunda Reyes, en el capítulo 18. Y te cuento que Ezequías tuvo un padre que se llamaba Acaz, el cual también optó por no hacer la voluntad de Dios. Pero me llama la atención que él, teniendo este ejemplo de parte de su padre, él en su corazón tomó otra decisión. En su corazón tomó la decisión de poder mirar y de poder buscar al Dios verdadero. Y es por eso que en esta tarde yo te invito a vos a que podamos considerar, podamos leer en la palabra de Dios lo que Dios dice en su palabra acerca de este joven llamado Ezequías. Segunda Reyes, capítulo 18, versículo 2, dice lo siguiente: Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Versículo 5. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Qué lindo, ¿cierto?, cuando nosotros podemos leer lo que Dios dice en su palabra y deja como testimonio acerca de este joven llamado Ezequías. Yo quiero que podamos en esta tarde considerar algunas características que marcaron el reinado de este rey, Ezequías. Vemos que una de las características que tuvo, la característica principal, es que él optó por hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Él optó por hacer lo recto. Y considerando en esto, cierto que él buscó poder hacer lo que era agradable a Dios, poder cumplir con lo que Dios le estaba pidiendo, pensaba cuán necesario era para él, así como es necesario para cada uno de nosotros, poder conocer cuál es la voluntad de Dios para que la podamos cumplir. ¿Y cómo la vamos a cumplir a la voluntad de Dios? Buscándola a través de su palabra, pudiendo tomar la palabra, meditándola, escudriñándola, analizándola, pudiendo estudiarla y pudiendo aplicarla a nuestra vida. Aquí vemos que este rey en aquel tiempo no tenían la palabra de Dios como nosotros la tenemos, sino que ellos tenían el Pentateuco, que eran los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Bueno, Dios había dado la orden que todo rey tenía que tener una copia de estos 5 libros y allí debía meditar día y noche para que pudiera hacer lo que Dios le estaba pidiendo y para que pudiera tener un reinado que fuera prosperado. Muchos optaron por desechar
el poder leer la palabra y el poder estudiarla. Pero aquí vemos que él no. Él tomó su tiempo, dedicó su tiempo para poder leer, para poder meditar, para poder considerar cuál era la voluntad de Dios y de esta manera poder hacer lo recto. Y pensaba en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, tiempo de mucha confusión, tiempo de mucha maldad, de mucha violencia, de muchos temores, de muchos miedos. Cuán necesario es que nosotros, como hijos de Dios, podamos ir a la palabra de Dios día tras día, podamos recurrir a ella, porque la palabra de Dios es el alimento para nuestra alma. En ella podemos encontrar todos los nutrientes que nuestra vida espiritual necesita para poder crecer fuerte, para poder crecer sanos espiritualmente y poder resistir a todos los embates del enemigo y poder estar en pie y tener el discernimiento para poder hacer lo correcto y lo que agrada a Dios. Cuán necesario es poder hacernos el tiempo de poder leer la palabra, de poder amarla, de poder meditarla, de poder considerarla. Por eso, querido amigo, querido hermano, vos, si has dejado de leer la palabra de Dios, es tiempo que vuelvas a ella porque Dios nos habla a través de ella y la palabra de Dios es el alimento para nuestra alma. Pero quisiera que pudiéramos considerar 4 puntos que marcaron e hicieron que Ezequías pudiera tener un reinado de justicia, pudiera hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Uno de los primeros puntos lo encontramos en el versículo 5, dice: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Mientras todos los demás reyes ponían su esperanza y su confianza quizás en los carros, en los ejércitos que ellos tenían, en los ídolos diferentes que ellos tenían, Ezequías desechó todo esto. No confió en su propia fuerza, no confió en su ejército, no confió en su sabiduría, no confió en ningún ídolo, sino que dice que él puso su esperanza en el Dios verdadero y en el Dios único. Qué bueno y qué ejemplo trae para nuestra vida. Nosotros que quizás podemos estar atravesando por pruebas, por dificultades, por decisiones que quizás tenemos que tomar en nuestra vida, cosas que tenemos que hacer. Qué bueno que nosotros que podamos considerar en esto, que podamos poner nuestra confianza solamente en el Señor Jesucristo. Estaba leyendo en el libro de San Juan, en el capítulo 14, versículo 1, el Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, le dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y llamó a los discípulos a que pusieran su confianza y su esperanza en Él. Querido amigo, querido hermano, nuestra esperanza es el Señor Jesucristo. Nuestra confianza está cimentada sobre la roca inconmovible de los siglos. En estos tiempos tan difíciles y de tanta confusión y de tantas cosas que están pasando, que podemos ver, que podemos oír, nosotros podemos confiar y poner nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Ezequías puso su esperanza en el Dios verdadero. Pero otro punto que nosotros podemos ver dice que porque siguió a Jehová, o sea, él tomó una decisión, ¿sí? Él desechó todos aquellos caminos que quizás se le presentaban delante de él y puso su mirada en Dios y él decidió seguirle a él. Y otro punto que dice más adelante dice: y no se apartó de Jehová. O sea, él le siguió y a lo largo de toda su vida él no se apartó. Y estaba considerando en esto, en estos 2 puntos que se relacionan, ¿cierto? Consideraba que dice que él no se apartó del Dios de su Dios. A pesar de que pasó por muchas pruebas,
pasó por dificultades porque había un rey que se llamaba Sennacherib, que tenía un ejército enorme y lo amenazaba con atacarlo, con sitiar la ciudad de Judá, la ciudad de Jerusalén y poder llevarlos a todo cautivo. En medio de esa prueba tan terrible y tan difícil, él confió en Dios, pero no se apartó de Dios en medio del problema. Luego de eso, él tuvo que pasar por una enfermedad muy grave y muy difícil, donde él estaba a punto de morir. Sin embargo, en ese momento, él se volvió a Dios en oración, lloró delante de la presencia de Dios, Dios le oyó, Dios le libró y Dios le concedió más años de vida. O sea, en todas las circunstancias que él pasó, él siguió siempre a Dios con firmeza y nunca se apartó de lo que era la voluntad de Dios. Hoy en día nosotros, los hijos de Dios, aquellos que un día recibimos al Señor Jesucristo y oímos su invitación, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Somos llamados a poder seguir al Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida. No importa lo que en nuestra vida pueda estar aconteciendo, el problema, la dificultad, la situación adversa por la que muchas veces tenemos que pasar, no importa. Nuestra confianza y nuestra esperanza tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo, nuestra mirada puesta en Él y debemos seguirle día tras día. Esta fue una característica que estuvo en la vida de este rey llamado Ezequiel. Pero también vemos más que dice aquí, sino que guardó los mandamientos de Jehová. ¿Sí? Él tenía conocimiento, como dijimos al principio, a través del estudio y la meditación de la palabra de Dios. Ezequiel conocía cuál era la voluntad, cuáles eran los mandamientos, qué era lo que Dios le estaba pidiendo, y él tomó la decisión de obedecer, de poder ser obediente y poder cumplir con aquellos requisitos y mandamientos que Dios le estaba pidiendo. Y es lo que Dios está pidiendo de nosotros, que nosotros en este tiempo podamos ser obedientes a su palabra, que podamos obedecerle a Él. El Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros decimos que amamos al Señor Jesucristo, debemos vivir conforme a lo que es su voluntad. Lo dice la palabra de Dios. Si decimos que le amamos, tenemos que conocer y tenemos que guardar y poner por obra los mandamientos que el Señor Jesucristo ha dejado establecido en su palabra. La obediencia a la palabra de Dios. Aquí podemos ver en esta tarde entonces que Ezequías tuvo un reinado recto, porque hizo lo recto delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque él puso su esperanza en el Dios de Israel, porque él siguió a Jehová, porque él no se apartó en ningún momento y porque él tomó la decisión de ser obediente, de poder obedecer la palabra de Dios. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de estas actitudes, de estas decisiones que él tomó? Dice que Jehová estuvo con él y en todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Qué hermoso es saber y qué bien se debe haber sentido Ezequías de saber de que Dios estaba con él y podía ver en todas las cosas que él emprendía, poder ver la mano de Dios que lo prosperaba en todas las cosas que él hacía. Hoy en día, si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, el Señor Jesucristo nos promete que va a estar con nosotros. Se los dijo a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, pide de nosotros fidelidad, pide obediencia, que podamos poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Él, y de esta manera vamos a poder vivir y disfrutar de la bendición
de nuestro Dios. Que el Señor Jesucristo te esté bendiciendo y que tengas una hermosa tarde.